Imagina un tiempo en que los cielos estaban cerrados. 3 años de sequía habían convertido a Israel en un desierto de polvo y hambre. Los animales morían, las cosechas eran ruinas secas, y el pueblo, desesperado, miraba a los falsos dioses buscando respuestas. En medio de esa oscuridad, un hombre se levantó solo. Su nombre era Elías, profeta del Dios invisible pero todopoderoso, y en el Monte Carmelo, ante la mirada de una nación entera, lanzó un desafío que quedaría marcado para siempre en la historia. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Israel estaba en ruinas, no de piedra ni de muros derribados, sino de fe. El trono que debía ser luz para las naciones se había convertido en un altar a la oscuridad. El rey Acab, heredero de la casa de Omri, se había dejado consumir por la influencia de su esposa, Jezabel, hija de un rey extranjero y sacerdotisa devota de Baal. Bajo su reinado, los templos dedicados al Dios de Abraham fueron olvidados, sustituidos por santuarios al Dios de las tormentas y la fertilidad. Jezabel no solo promovió la idolatría, la impuso con violencia. Con mano de hierro mandó levantar altares en cada ciudad, erigir postes sagrados a Asera y multiplicar sacerdotes paganos que se paseaban como si fueran los verdaderos ministros de lo divino. Los profetas del Señor eran perseguidos, capturados, asesinados en secreto. Israel, la nación llamada a reflejar la gloria de Dios, se inclinaba cada vez más ante dioses mudos de piedra y madera. Acab, aunque rey, no gobernaba. Su debilidad era el vacío perfecto para que Jezabel dominara. Y donde antes ardía la llama de la fe, ahora se extendía una sombra sofocante. La tierra misma parecía gemir bajo el peso de esa corrupción. Desde que Elías había anunciado la sequía, ni una sola gota había caído del cielo. Las montañas se vestían de polvo, los campos eran cementerios de espigas marchitas y los ríos apenas cicatrices secas en la tierra. El hambre mordía como fiera a ricos y pobres, pero aún así el pueblo prefería adorar a Baal, el supuesto señor de las lluvias. Era una paradoja. Cuanto más clamaban a Baal por agua, más implacable se volvía la sequía. Israel estaba atrapado entre la desesperación y la ceguera espiritual. En el palacio de Samaria, los banquetes de Jezabel seguían llenos, con vino derramándose en copas de oro y sacerdotes de Baal sentados a la mesa del rey. Pero fuera de esos muros, el pueblo lloraba de hambre y sed. El contraste era brutal. Abundancia corrupta en el trono, miseria en los campos. Y en medio de ese escenario, Elías regresó. Había desaparecido por años tras anunciar el juicio de sequía, y muchos lo creían muerto, pero de pronto surgió de las sombras como un mensajero de otro mundo. Sus ropas de profeta, sencillas y desgastadas por el desierto, contrastaban con la opulencia del palacio. Su sola presencia era un desafío, una afrenta al poder de Jezabel y a los dioses de Acab. Cuando Acab lo vio, las palabras que salieron de su boca no fueron de bienvenida, sino de acusación. ¿Eres tú, perturbador de Israel? Pero Elías, con la firmeza de quien lleva el peso del cielo en la voz, le respondió: No soy yo quien perturba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos del Señor y seguir a Baal. Ese cruce de palabras no fue solo un diálogo, fue la declaración de una guerra. No una guerra de espadas ni de ejércitos, sino una guerra entre el Dios verdadero y los ídolos de barro. De esa confrontación surgiría el desafío del Monte Carmelo. En lo alto del monte se reunieron miles, campesinos, soldados, sacerdotes y los 450 profetas de Baal. Todos venían expectantes. ¿Respondería Baal, el supuesto dios del trueno, o el Dios invisible de Elías, al que muchos ya habían olvidado?
El monte se convirtió en un coliseo natural. El murmullo del pueblo era un mar de dudas, mientras el sol ardía sobre la sequía interminable. Elías propuso las reglas: 2 altares, 2 sacrificios, pero ningún fuego humano. Invoquen ustedes a su Dios, y yo invocaré al Señor. El Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero. El pueblo, intrigado, aceptó. El destino de su fe estaba en juego. Desde la mañana, los profetas de Baal comenzaron a gritar: «Oh Baal, respóndenos». Se agitaban, danzaban alrededor del altar, levantando los brazos al cielo vacío. Pasaban las horas y nada sucedía. Elías, solo y sereno, los observaba. Cuando el sol estaba en lo alto, su voz cortó el aire como un cuchillo. «Griten más fuerte, quizá su Dios esté meditando, o tal vez viajó, o quizá duerme y debe despertarse». Las burlas del profeta encendieron la furia. Los sacerdotes se cortaban con cuchillos hasta derramar sangre, creyendo que su dolor movería a su Dios. Pero el cielo permanecía mudo. Al caer la tarde, Elías avanzó hacia el altar derruido del Señor. Con sus propias manos tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reconstruyó lo que había sido olvidado. Sobre la leña puso el sacrificio, pero no se detuvo ahí. Mandó traer agua, preciosa y escasa, en tiempos de sequía. 3 veces empapó el altar, hasta que todo estaba inundado y un canal alrededor se llenó como un estanque. Un acto de locura, un altar imposible de encender. Pero Elías no buscaba fuego humano, quería mostrar un poder que nadie pudiera cuestionar. El silencio se apoderó del monte. Miles contuvieron la respiración. Elías alzó la voz, no con gritos desesperados, sino con palabras firmes. «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que sepa hoy este pueblo que tú eres el Dios verdadero, que yo soy tu siervo y que todo lo he hecho por tu mandato. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que tú les devuelves el corazón». El monte Carmelo estaba en silencio. Miles de miradas clavadas en un solo altar. Ni una hoja se movía, ni una brisa interrumpía el aire pesado del atardecer. Solo el sonido lejano de un pueblo expectante, conteniendo la respiración. Elías había orado, no con gritos desesperados, no con sangre derramada como los profetas de Baal, sino con palabras firmes, sencillas, que parecían atravesar el mismo cielo. Y cuando cayó la última sílaba de sus labios, todo el Carmelo se sumergió en un silencio sobrecogedor. Fue entonces cuando sucedió. Al principio, un estremecimiento en el aire. El cielo, que durante años había sido bronce impenetrable, comenzó a oscurecerse de una forma distinta. No eran nubes de lluvia, era algo más denso, más profundo, como si una grieta invisible se abriera en lo alto. Un rugido lejano, como de tormenta en la distancia, hizo vibrar la tierra bajo los pies del pueblo. Algunos retrocedieron instintivamente, otros se taparon el rostro, y los profetas de Baal miraban confundidos, temblando entre la incredulidad y el miedo. De repente, una llamarada apareció en lo alto. Primero como un hilo de fuego, delgado como un relámpago detenido en el aire. Luego, en un estallido ensordecedor, descendió una columna ardiente como si el mismo sol se hubiese arrancado un fragmento para lanzarlo a la tierra. El fuego cayó con furia sobre el altar de Elías. No fue un simple resplandor, fue un torrente vivo, un río ardiente que lo devoró todo en cuestión de segundos. Las llamas lamieron la carne del sacrificio, la madera empapada, y en un parpadeo nada quedó de lo que los hombres habían preparado. El fuego corrió sobre las piedras mismas, que chisporrotearon y se quebraron como si fuesen de cera. El agua, que llenaba las zancas alrededor del altar, se elevó en vapor en un rugido atronador,
envolviendo la escena en una nube de humo blanco que se alzó como un testigo hacia el cielo. Elías no se movió, permanecía de pie, firme, iluminado por el resplandor de las llamas, como un hombre cubierto por la gloria de lo sobrenatural. Su silueta era la del profeta que se había atrevido a desafiar a toda una nación y que ahora veía al cielo responder. El pueblo, atónito, no pudo contenerse. El silencio se rompió en un estruendo de voces que temblaban de miedo y reverencia. El Señor es Dios, el Señor es Dios. Era un clamor unánime, como el rugido de un mar humano reconociendo la verdad. Los hombres y mujeres que habían dudado, que habían oscilado entre Baal y el Señor, cayeron de rodillas con el rostro en tierra. Los falsos profetas, pálidos y temblorosos, comprendieron que sus dioses no eran nada frente al Dios que había respondido con fuego. El Monte Carmelo quedó marcado para siempre, no como un lugar de culto pagano, no como un escenario de dudas, sino como el monte donde el cielo descendió en fuego para mostrar al mundo entero quién es el Dios verdadero. El fuego aún chisporroteaba en el altar reducido a cenizas. El humo se elevaba como un testigo silencioso, una columna que unía el cielo y la tierra. Y por un instante, nadie se atrevió a moverse. El pueblo, que momentos antes había observado dividido entre la duda y la curiosidad, ahora estaba paralizado por el asombro. Un niño rompió a llorar entre la multitud, agarrando con fuerza la mano de su madre. Un anciano, que había visto con sus propios ojos el templo de Salomón en sus años de juventud, cayó de rodillas con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Los guerreros, endurecidos por la batalla, temblaban como si fueran niños, incapaces de sostener la mirada en el resplandor de lo sagrado. Y entonces, como una ola incontenible, el grito nació de entre ellos. Primero una voz aislada, luego dos, luego decenas, hasta que todo el monte se convirtió en un solo rugido humano. El Señor es Dios, el Señor es Dios. Las palabras resonaban como martillos en la roca, como truenos rebotando en las laderas. No eran simples frases, eran confesiones desesperadas, proclamaciones arrancadas del alma. Cada grito era un derrumbe de idolatría, una caída de los muros invisibles que habían encadenado a Israel por años. Elías permanecía erguido, observando cómo un pueblo entero doblaba sus rodillas. Sus ojos brillaban, no con orgullo, sino con la certeza de que lo imposible había sucedido. La fe había despertado. La multitud, postrada rostro en tierra, se sacudía con sollozos y clamores. Algunos golpeaban el suelo con las manos, otros levantaban los brazos al cielo abierto, como si quisieran tocar con los dedos al Dios que había respondido. Los profetas de Baal, por el contrario, retrocedían entre el gentío, sus túnicas manchadas de sangre, sus rostros descompuestos de miedo, eran un testimonio viviente de la derrota. Donde antes habían gritado con furia, ahora callaban como sombras, intentando escapar del estruendo del pueblo. El Carmelo se había transformado en un santuario. No había templos de oro, ni coros preparados, ni instrumentos de música. Solo un altar en cenizas, un pueblo quebrantado y un clamor que hacía temblar los cielos. El Señor es Dios, el Señor es Dios. Ese día en el Monte Carmelo no solo se encendió un altar, se encendió la memoria de un pueblo. Una sola oración, un solo hombre, y el fuego que descendió del cielo cambió el destino de Israel. Elías probó que no se trata de cuántos gritan, ni de cuán espectacular es el ritual, se trata de quién es el Dios verdadero, y ese Dios respondió con fuego. El Monte Carmelo quedó marcado para siempre. El lugar donde el fuego descendió no era ya solo un altar en ruinas. Era un memorial vivo de que el cielo no guarda silencio cuando la fe es verdadera. Las cenizas humeaban todavía, y en ellas se veía el eco de un milagro imposible.
Lo que había comenzado como un desafío entre un profeta solitario y una multitud de falsos sacerdotes, había terminado en la revelación de un Dios que no necesitaba multitudes, ni gritos, ni danzas frenéticas. Solo un corazón rendido. Ese día, Israel recordó al Dios que los había sacado de Egipto, recordó al Dios que los había alimentado en el desierto, recordó al Dios que había entregado ciudades fortificadas en sus manos. Y lo hizo porque el fuego del cielo había bajado una vez más para mostrar que Él no es un mito, no es una idea, sino el Dios vivo que responde. Elías, solitario ante un imperio de idolatría, demostró que no importa cuán grande sea la multitud de voces falsas, la verdad necesita solo una voz valiente para hacerse escuchar. Y esa voz, acompañada del fuego divino, cambió el destino de un pueblo entero. El Carmelo quedó grabado en la memoria como el monte donde el cielo rugió, donde las rodillas se doblaron, donde los ídolos fueron humillados y donde un profeta se convirtió en testigo de la gloria de Dios. A partir de aquel día, cada hombre, cada mujer y cada niño que estuvo allí llevó consigo un recuerdo ardiente, el momento en que el cielo bajó a la tierra en una llamarada imposible de apagar, porque el fuego del Carmelo no se trataba solo de consumir un sacrificio, se trataba de encender una verdad eterna, que el Señor es Dios, que el Señor es el único Dios. En el Monte Carmelo, el fuego descendió para demostrar quién es el verdadero Dios, y esa llama aún puede arder en nuestros corazones hoy. Cada generación necesita recordar que no hay ídolos que puedan sostenernos, solo el Dios que responde con fuego. Si esta historia encendió algo en tu interior, acompáñanos en este caminar de fe. Suscríbete a Caminando en Oración, comparte este mensaje y déjanos en los comentarios qué parte de esta narración más te estremeció. Tu voz también puede ser como la de Elías, una chispa que despierte a muchos a reconocer que el Señor es Dios.